Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Sandra Guadalupe García Pérez. Soy jueza de primera instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, adscrita al Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, con jurisdicción en todo el estado, que se ubica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el noreste de México. Agradezco la invitación para participar de manera asincrónica en el 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a convocatoria del Instituto Capari y de la Universidad de EDUEM, a quienes reitero mi agradecimiento. El tema que abordaré es precisamente el que me ocupa en mi función como juzgador, es decir, la etapa de ejecución de medidas de sanción en adolescentes en la legislación mexicana. Y como el tiempo apremia, empecemos entonces. Brevemente me referiré a la transformación que ha sufrido el sistema penal de justicia para adolescentes en México, citando para ello la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, considerando esa fecha como el comienzo de esos cambios, sin omitir que desde el año 2005 se llevaron a cabo reformas relevantes en el procedimiento penal. Cabe señalar que el sustento constitucional del nuevo sistema de justicia penal está contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución, cuyo enfoque lo hace considerando a las personas adolescentes como sujetos de derechos fundamentales, incluyendo el hecho de haber sido acusados de cometer una conducta tipificada en nuestras leyes como un delito. Y es que considerando que las personas adolescentes no cuentan con una personalidad psicológicamente formada del todo, los textos constitucionales establecen en su favor derechos ampliados de los que tienen las personas mayores de edad, así como prohibiciones a las autoridades públicas para que estos no se vean afectados y tengan posibilidad de desarrollarse contando con autonomía personal. Un claro ejemplo lo tenemos en el artículo 4 constitucional, sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, precepto que a su vez reconoce el interés superior de la infancia, o en el propio artículo 18 de nuestra Carta Magna, en donde los sujetos débiles o vulnerables, por citarlos de algún modo, enfrentan el poder del Estado que en un momento dado los puede privar de otro de los derechos más preciados, la libertad. En los párrafos 4, 5 y 6 del artículo antecitado, se dispuso a partir del año 2005 un sistema integral de justicia penal para adolescentes y con ello nuestro país dio cumplimiento a diversos instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos, de manera específica la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. De ahí la importancia jurídica y social del contenido del artículo 18 constitucional al introducir un paradigma distinto de atención a la infancia en conflicto con la ley penal. En ese sentido, de acuerdo al glosario de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, serán sujetos de aplicación de este sistema integral las personas cuya edad fluctúa entre los 12 años y menos de 18. Además, el propio dispositivo puntualiza que los menores de 12 años solamente serán objeto de rehabilitación y de asistencia social, pero no de sanción, lo cual representa una barrera en torno a la edad respecto al poder punitivo del Estado. En los procesos para adolescentes se respetarán los derechos humanos, el debido proceso, la protección integral, el interés superior, entre otros. Por consiguiente, el sistema de procuración y administración de justicia para adolescentes es específico, es decir, es especializado y diferenciado del que atiende a adultos. Esto es así porque está orientado principalmente a la reintegración social y familiar del adolescente con un enfoque medular en su desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades. Asimismo, están asistidos de un amplio abanico de derechos y garantías. Es por ello que con la reforma ya mencionada se incorporan, entre otros, el principio de oralidad y, en el numeral 73 de la Carta Magna, se otorgan facultades al Congreso de la Unión para establecer una legislación única a nivel nacional en la materia que nos ocupa, lo que derivó en un marco jurídico completo de la nueva justicia penal para adolescentes a partir del 18 de junio de 2016. Desde entonces empezaron a generar herramientas orientadas
a la aplicación efectiva de la justicia penal. Me refiero a algunos pronunciamientos de nuestros tribunales federales, sin olvidar los pertinentes pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país los derechos humanos tienen rango constitucional, derivado de los ordenamientos internacionales firmados y ratificados en la materia, que asumen dicho rango, como lo señala el artículo 1 del Pacto Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado el carácter obligatorio de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Luego entonces, la jurisprudencia auxilia en el perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico y es el motor de la evolución en alguna rama particular del derecho, cumpliendo así con la necesidad de dar certeza jurídica, dando un mínimo de uniformidad para conocer los criterios interpretativos. Dicho todo lo anterior, me permito referirme a continuación a la etapa de ejecución de medidas. ¿En qué consiste la ejecución de medidas? Primeramente, nuestra competencia se encuentra regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En su libro cuarto, denominado Ejecución de Medidas, que contiene 58 artículos distribuidos en 2 títulos y 9 capítulos, en los cuales se destina a asegurar el cumplimiento y lograr el fin que se persigue con su aplicación. También se ventilan trámites y resolución de los incidentes que se presentan. Contiene las reglas de competencia del juez de ejecución, a quien le atañe principalmente la responsabilidad del control y supervisión de la legalidad, de la aplicación y ejecución de las medidas sancionadoras. Dentro de las facultades del juez de ejecución están garantizar a los adolescentes a los que se les ha dictado una medida de sanción de internamiento preventivo el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Es imprescindible garantizar su integridad moral, física, sexual y psicológica, informarle de la medida de sanción impuesta, del contenido del plan individualizado, así como de hacerlo del conocimiento de sus padres, informarles sobre leyes o reglamentos, enterarlos que no deben recibir castigos corporales, ni ninguna medida que vulnere sus derechos o ponga en peligro su integridad física o mental, que deben recibir atención médica, preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, su alimentación nutritiva y saludable, agua, artículos de aseo, recibir visitas, tener contacto con el exterior a través de programas especializados, garantizar la medida cautelar de internamiento preventivo o la de sanción que se ejecute en sus términos. Y aquí debe destacarse que debe salvaguardarse la invariabilidad de la cosa juzgada, con los ajustes necesarios que permita la ley, que pueden darse, por ejemplo, en una libertad anticipada. También decretar las medidas de seguridad que proceden de sustitución de medida de internamiento en el caso de que la persona adolescente presente condiciones propias de enfermedades mentales de tipo crónico, es decir, obtener un beneficio y si el adolescente requiere algún apoyo psiquiátrico, psicológico o de alguna educación especial, la autoridad administrativa propondrá el lugar en que puede continuar el internamiento. Otra de las cuestiones es sustanciar y resolver incidentes que se promueven para lograr el cumplimiento del pago de la reparación de daño. En ese contexto es importante señalar que esta autoridad se encarga también de los derechos de la víctima, notificando a la misma todo lo relativo a la carpeta de ejecución y la posibilidad que tiene de solicitar el concepto de reparación de daño a que hubiera sido sentenciada la persona adolescente, que puede ser desde numerario hasta algún tratamiento psicológico que la víctima llegare a necesitar, por lo que en ocasiones se ha decretado la prohibición de acercarse a determinados domicilios o para que la víctima no se sienta acosada o si requiere algún tipo de tratamiento psicológico especializado. Garantizar a las personas adolescentes su defensa. Por lo tanto, desde la erradicación de la carpeta de ejecución, se le asigna un defensor público para efecto de que lo patrocine durante la etapa que nos concierne, con la posibilidad de que si así lo desea el adolescente o su familia, pueden designar a uno particular con conocimiento del tema.
aplicar la ley más favorable a las personas adolescentes, es decir, considerar todos los beneficios establecidos en la ley, en observancia al interés superior, entendiendo como tal, y esto conforme a la ley de la materia, el derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Autorizar y revisar las condiciones de supervisión de las medidas de sanción conforme a la sentencia impuesta, es decir, dando legalidad en su caso al plan individualizado que va a desarrollar la persona adolescente en el centro de ejecución respectivo. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones, y en este sentido se aplican los medios de apremio contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en forma supletoria y van desde la amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, arresto y, de ser necesaria, la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleva a cabo la audiencia. Resolver sobre las controversias que se presenten sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con la misma. Por citar un ejemplo, pudiera ser el cómputo cuando no quedó adecuadamente establecido el internamiento preventivo para estar en la posibilidad de realizar el descuento que corresponde. Resolver sobre la duración, la modificación, la extinción de la medida de sanción, asimismo establece las reglas que imponen la autoridad administrativa y los titulares de las unidades de internamiento y de las unidades de seguimiento. La obligación en la forma de las decisiones administrativas necesarias para que se garantice el cumplimiento de las medidas sancionadoras. Pero esas decisiones administrativas no pueden hacerse cambios a la situación jurídica de la persona adolescente sentenciada, ni que comprometa sus derechos, salvo casos urgentes, en donde no se pueda poner en riesgo la seguridad de la persona adolescente hasta en tanto el juez de ejecución interviene. En el rubro concerniente a las disposiciones relativas a la facultad discrecional que se otorga a favor de la autoridad administrativa para que conminen a los padres, familiares o personas responsables de los adolescentes a fin de que les brinden apoyo y asistencia durante el cumplimiento de las medidas. Ahora bien, ¿cómo se logra la reintegración social y familiar? Al ser un proceso integral que se debe desarrollar en la etapa de ejecución, su objetivo es garantizar los derechos de la persona adolescente responsable de la comisión de un delito y se lleva a cabo mediante programas socioeducativos que inciden en los factores internos y externos en los ámbitos escolar, laboral, comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquiera una función constructiva en nuestra sociedad. Por ello, la etapa de ejecución comprende todas las acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin que con su aplicación se persigue, todo lo relativo al trámite y resolución de incidentes que se presentan. Y conforme a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Beijing, para una ejecución efectiva se deberá procurar que se capacite a la persona adolescente profesionalmente con un empleo o cualquier otra forma de asistencia útil que facilite su proceso de rehabilitación. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño, niña o adolescente a la educación en igualdad de oportunidades, pues se pretende erradicar la ignorancia y el analfabetismo, facilitando el acceso a conocimientos técnicos y métodos modernos de enseñanza que desarrollen aptitudes y capacidades mental y física, inculcando el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, respeto a los padres, la identidad cultural, idioma, valores de su país de origen y de civilizaciones distintas a la suya, preparando a la niña, niño o adolescente para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena, así como respeto al medio ambiente. El plan individualizado consiste en que debe sujetarse a los fines de las medidas impuestas por el juez. Esto conforme a las características particulares de la persona adolescente y las posibilidades que tenga para cumplir el plan, que la persona adolescente continúe con sus estudios de acuerdo al nivel escolar que le corresponde
y se debe escuchar y tomar en cuenta la opinión del adolescente y, en su caso, a los padres o representante legal, orientándose en los parámetros de la educación para la paz, la solución pacífica de conflictos y el aprendizaje de los derechos humanos. Es decir, una vez que se ha recibido por parte del juez la sentencia declarada ejecutoriada, en donde se dicta una medida de sanción a una persona adolescente, el órgano que la dicte, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, le notifica al juez de ejecución. Se procede a erradicar la carpeta de ejecución y en un plazo que no debe exceder de 3 días hábiles se emite a la autoridad administrativa para que ésta, a su vez, dentro del plazo de 10 días naturales, haga del conocimiento del juez de ejecución el plan individualizado. Ahora, ¿qué debe contener el plan individualizado? Pues debe contener los datos de identificación de la persona adolescente. ¿Cuáles fueron las medidas impuestas en sentencia? ¿Cuáles son los objetivos particulares que pretende cumplir durante el proceso de reinserción y de reintegración la persona adolescente? La determinación de las actividades educativas, deportivas, culturales, laborales o formativas en las que va a participar, las condiciones de cumplimiento de cada una de las actividades incluidas en él, cuál es el centro de internamiento o instituciones que van a coadyuvar con la autoridad administrativa para el cumplimiento de las medidas, la asistencia especial que se brinde a la persona adolescente, la posibilidad de atenuación de los efectos de la medida, también las condiciones de preparación necesaria para la terminación de la medida o cualquier otra condición que se considere relevante para lograr el cumplimiento de los objetivos que fueron trazados en el plan individualizado. Sobra decir que el personal encargado en la elaboración y revisión periódica respecto del plan individualizado debe ser interdisciplinario y suficiente para que se cumplan las tareas encomendadas. Cabe destacar que en el propio plan individualizado queda establecido el cómputo correspondiente y se le explica al adolescente en la propia audiencia inicial el inicio y conclusión de la medida que le fue impuesta y, en su caso, algún tipo de descuento que se hubiera hecho con motivo de la medida cautelar a la que hubiera sido objeto. También en la etapa de ejecución, una de las finalidades es asegurar que el adolescente dé cumplimiento a las medidas de sanción que le fueron impuestas, ya sea en forma interna o en forma externa, como ya se dijo, de acuerdo a la sentencia que fue emitida por los jueces. Y es importante destacar que en el juzgado que se encuentra a mi cargo, para desahogar dichas audiencias, contamos desde hace tiempo con los medios tecnológicos necesarios para dar seguimiento al tratamiento y las medidas de sanción que fueron impuestas a las personas adolescentes, tales como la videoconferencia a distancia en tiempo real, el sistema de comunicación procesal y sin obviar las cuestiones que en su caso pueden ser presenciales, claro, salvaguardando los derechos que les asisten a las partes. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de sanción que se le imponen a los adolescentes, existe una autoridad administrativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, ahora denominada Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, que se encarga de vigilar el cumplimiento de las medidas que les son impuestas a los adolescentes sentenciados, asentando los objetivos, estrategias y acciones que va a realizar el sentenciado en las diferentes áreas con las que cuenta el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, como son área médica, de trabajo social, psicológica, educativa, así como criminología, durante el tiempo que le fue impuesta la medida de sanción, con lo que se garantiza el dispositivo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, y este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez. Ahora bien, una vez agregado a la presente carpeta el plan individualizado de ejecución y habiendo notificado a las partes, se señala una fecha y hora para llevar a cabo la audiencia, que se denomina audiencia inicial de ejecución y que consiste
en que las partes se presenten en la fecha y hora indicadas a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga respecto del plan individualizado de ejecución que le fue diseñado al adolescente, todo lo anterior bajo el principio que señala el sistema penal acusatorio. Asimismo, en la citada audiencia se le expondrá de manera clara y sencilla a la persona adolescente la forma en que habrá de ejecutarse dicho plan, quién es la autoridad que se encarga de la supervisión o de la ejecución de la medida, cuáles son los derechos que le asisten durante la etapa de ejecución, las obligaciones que debe cumplir y los recursos que en caso de controversia puede interponer. Es responsabilidad de la autoridad administrativa informar cada 3 meses a este órgano jurisdiccional la forma y las condiciones en que la persona adolescente está cumpliendo con la medida de sanción, ya sea de manera total, de manera parcial o cualquier otro reto u obstáculo que se le haya presentado para el cumplimiento del mismo, así como su comportamiento o en su caso las razones de su incumplimiento. Una vez debatido por las partes, se declara o no la aprobación del plan individualizado de ejecución, en donde, entre otras cosas, como ya se dijo, queda establecido el cómputo de inicio y cumplimiento de las medidas de sanción. Asimismo, en forma anual, esta autoridad revisará de oficio las medidas de sanción que le fueron impuestas al adolescente a través de una audiencia con base en el interés superior y evaluando la posibilidad de sustituirla por otra menos severa, de acuerdo a las condiciones, retos y obstáculos que ha enfrentado la persona adolescente en el cumplimiento de la medida, lo que obliga al adolescente a estar dando seguimiento y cumplimiento en todos y cada uno de los objetivos que le fueron diseñados en el plan individualizado de ejecución para estar en posibilidad de que se le otorgue una sustitución de medida por una menos grave en el caso del internamiento. En conclusión, para que se logre la reintegración y reinserción de la persona adolescente, se deberán garantizar sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar y tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente, quien deberá participar activamente en la elaboración y ejecución de su plan individualizado de actividades, minimizar los efectos negativos que la medida de sanción pudiera tener en su vida futura y fomentar los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, a menos que esto sea contrario a sus derechos. De esta manera, llegamos a la conclusión de esta exposición. Ha sido para mí un honor compartir con todas y todos ustedes los pormenores de la justicia penal para adolescentes en su etapa de ejecución de medidas, esperando que esta charla haya sido de provecho y de su entera satisfacción. Saludos desde Tamaulipas, México. Muchas gracias.